al, a los efectos que viene causando el coronavirus en todos los países de la región, tanto en Sudamérica como en el mundo. Entonces, servir a los participantes para un poco diagnosticar qué es lo que está pasando en la salud financiera de una empresa, considerando pues que comúnmente la salud no solamente es una característica inherente a las personas, sino también a las empresas, a las compañías. Y curiosamente la salud financiera de una empresa está directamente relacionada o es directamente proporcional a la salud de una persona. Y es obvio, pues, entendiendo a una persona como a un inversionista o a un dueño de una empresa, quien cuando invierte un cierto importe de monedas, hablemos unos 100.000 bolivianos o 100.000 dólares, como querramos entenderlo, lo que espera esta persona es obtener buenos réditos, o sea, ganancias, rentabilidades, pues que le permitan mantener una satisfacción por ese capital que han invertido. Entonces, cuando esto ocurre, el empresario la salud propia la va a mantener muy óptima por cuanto está recibiendo réditos o rentabilidades del capital que ha invertido. Lo mismo ocurre con las empresas. Las empresas tienen una salud, y esa salud está directamente relacionada a dos variables dentro de muchas que hay. Una de ellas es la rentabilidad y la otra de ellas es la liquidez. Hay otras variables como es la solvencia, como es el endeudamiento, como es la credibilidad que pueda tener una compañía frente a otras o frente a terceros o frente a involucrados. Sin embargo, para poder determinar una salud financiera, hay que evaluar o hay que tener en cuenta estos dos criterios o variables. Una empresa o una compañía obtiene al final de un periodo uno de dos resultados: rentabilidad o pérdidas. De las pérdidas no vamos a tocarlo porque la salud financiera, precisamente la buena salud financiera, siempre está sujeta a que una empresa obtenga rentabilidades. Y la rentabilidad, pues, no es otra cosa más que la remuneración óptima que recibe el capital que invierten los accionistas. Y esto se mide con la rentabilidad que pudiera obtener el capital. Por ejemplo, si un inversionista no invierte en una empresa y lo invierte en un banco, el banco lo máximo que te paga al año, 7%, de repente como máximo que te pagaría si tú lo depositas a plazos o en una cuenta de ahorros, un máximo de 7% en exceso. Sin embargo, si el empresario lo invierte en la empresa y obtiene una rentabilidad mayor a ese 7%, 8, 10, 9, 12%, significa que está recibiendo una mayor remuneración que lo que iba a recibir si es que lo ponía en un banco. Entonces, cuando la empresa está obteniendo una rentabilidad óptima y cada superintendencia de empresas mide las rentabilidades dependiendo del sector. El sector comercio, el sector turismo, el sector producción, cada uno tiene ya un ranking o un tope de más o menos cuánto es la rentabilidad promedio. Acá en el país las rentabilidades promedio pues oscilan entre 15, 20 o 25 como mucho por ciento al año. Entonces, cuando una empresa obtiene estos porcentajes de rentabilidades y al mismo tiempo, ojo, al mismo tiempo las empresas son rentables, pero también cuentan con liquidez para poder asumir sus obligaciones a corto plazo, aquellas obligaciones como son pago de proveedores, pago de remuneraciones al día, el pago de las compensaciones por tiempo de servicio, el pago de los tributos. Es decir, la empresa no tiene retrasos en el pago. Es evidente de que esta empresa es líquida, tiene liquidez. Entonces, cuando una empresa tiene rentabilidad, es rentable y al mismo tiempo tiene liquidez,
En el cuadro podemos ver que se dice que esta empresa se encuentra en forma. El estado de salud de la empresa, cuando tiene rentabilidad y es líquida, o sea, tiene liquidez, tiene fondos, está en forma, está en su mejor estado de salud. Sin embargo, cuando la empresa, una de esas dos variables o criterios, no está directamente relacionado al otro, es decir, una empresa obtiene rentabilidad, sin embargo, cuando llegan los fines de mes, tiene ciertas dificultades para pagar sus compromisos de corto plazo, como son los tributos, o como es las remuneraciones, o el pago a los proveedores. Eso significa que la empresa está falta de liquidez, ¿cierto? Entonces, una empresa puede ser rentable, es decir, obtiene buenos porcentajes de rentabilidad al culminar el año, sin embargo, no está siendo líquida, es decir, está teniendo problemas de cobranza a sus clientes y por lo tanto no está teniendo la liquidez para poder asumir sus compromisos a corto plazo. Cuando esto ocurre, se dice que la empresa mantiene una enfermedad pasajera, algo así como una gripe, si se puede decir, si lo relacionamos con una persona, una gripe que se puede curar como con la cobranza o con una mejor política de cobranzas a los clientes, si fuera el caso, o quizá la empresa tiene muchas existencias y como las tiene prácticamente guardadas las existencias, pues no está logrando las ventas o la colocación de esta mercadería y por lo tanto no obtiene ingresos. Por ello es que, ¿cuál sería pues la solución a ello? Es una agresiva política de cobranzas o una agresiva política de colocación de la mercadería y cuando esto ocurre la empresa se nivela y obtiene liquidez. Por eso se dice que es una enfermedad pasajera. Ese es el otro estado de salud de las empresas. Más adelante vamos a analizar algunos aspectos relacionados a cada una de estas variables. El otro aspecto, y ya está aquí en rojo, se da cuando la empresa no es rentable. O sea, llega el fin de año o cuando uno va proyectando los estados financieros y nos vamos dando cuenta que la empresa no está obteniendo la rentabilidad esperada. Si habíamos empezado diciendo de que la rentabilidad esperada tiene que ser superior a aquel rédito que nos podría dar otra inversión como haberlo puesto en un banco, se dice pues que una empresa no sería rentable cuando obtiene porcentajes menores a los que pudiera haber obtenido si lo colocamos en un banco. Habíamos puesto que, de ejemplo, un banco te paga máximo un 7% al año. Entonces, si una empresa obtiene rentabilidades con porcentajes inferiores a ello, a un 4 o 5%, se dice que la empresa no está siendo rentable. No está siendo rentable y por lo tanto ya va a empezar a tener serios problemas o serios estados de salud. Sin embargo, curiosamente, se da que la empresa sí es líquida. O sea, si es que la empresa no es rentable, sin embargo, es líquida. O sea, quiere decir que a pesar que no tiene buenas rentabilidades, sin embargo, sí tiene liquidez para poder pagar sus obligaciones a corto plazo. Entonces la pregunta surge, ¿y de dónde está sacando dinero para poder cubrir sus obligaciones de corto plazo como lo son el pago a las remuneraciones, el pago de servicios como luz, agua, el pago a sus proveedores, el pago de tributos? O sea, la empresa está puntual, sin embargo, no es rentable. ¿Qué es lo que está pasando? Sencillo, la empresa se está endeudando. Es decir, está trabajando con capital de bancos o de terceros. Y ustedes saben que al recibir un dinero, ya sea de terceros, ese dinero viene acompañado con compromiso de pago de intereses. Entonces la empresa está empezando a endeudarse. Y ojo, cuando esto ocurre, pues la empresa ya se dice de que su estado de salud no es en forma, ni tampoco es una enfermedad pasajera como lo fue el caso anterior, que con una pastillita se puede pasar. Estamos hablando ya de una enfermedad crónica. Entonces, vayan teniéndolo en cuenta que una empresa que no tiene liquidez y que está dependiendo de los préstamos bancarios o de los préstamos de los terceros, esta empresa se encuentra en enfermedad crónica. Una crónica que significa que en cualquier momento puede convertirse prácticamente ya en una enfermedad cancerígena. Y ustedes saben que el cáncer, pues en cualquiera de sus circunstancias, es difícil de curarlo, al menos que se apliquen las políticas agresivas para poder contrarrestar esta liquidez. ¿Y cuál es ya el estado de salud? Ya hablemos ya fase terminal de una empresa, es cuando esta empresa
no es rentable, o sea, no tiene porcentajes óptimos de rentabilidad y tampoco es líquida. Es decir, ya ninguna entidad financiera le proporciona préstamos ni le inyecta dinero para poder pagar sus obligaciones a corto plazo. Y eso genera pues que la empresa ya no está cumpliendo con sus obligaciones con sus trabajadores, con el pago de los servicios y ni siquiera tampoco con el pago de los tributos. Y si esto ocurre, se dice pues que la empresa, el estado de salud, es un cáncer, o sea, es un fin próximo. Y un fin próximo significa la quiebra de la empresa. Entonces, estos son los estados de salud de una empresa financiera para poderlo tener en cuenta y poderlo relacionar o vincular en qué estado no se pueden encontrar ahorita las empresas a raíz de este virus que debió afectar. Si a alguien debió afectar, eran las personas, no a las empresas. Sin embargo, las empresas están siendo una de las más perjudicadas, incluso, así como en los hospitales están las personas pues ya con ese diagnóstico, están hospitalizadas, otros están en cuidados intensivos. Imagínense pues, las empresas también pasan por ese estado. Hay empresas que ahorita, y supongo que también hay en Bolivia, en México, en cualquier lugar, las empresas ahorita se encuentran algunas hospitalizadas, otras en cuidados intensivos y quizás otras con respiradores mecánicos y otras que ya fallecieron probablemente. Y hablar de una empresa que ya ha fallecido significa pues una empresa cuyo estado de salud ya fue el fin próximo o cancerígeno. Entonces, hablar de una salud financiera es precisamente una salud financiera óptima para obtener una buena rentabilidad y un buen porcentaje de liquidez, pues es obvio que se tiene que mantener o gestionar eficiente los recursos que posee para poder trabajar el día a día. Entonces, les decía pues que la salud financiera depende de diversos momentos. Si en un país está en crecimiento, el PBI, el Producto Bruto Interno, está en crecimiento en un país, eso significa pues que las empresas están aportando con su productividad, con su comercio, con el turismo. Cuando el turismo, imagínense, aumenta, el comercio, si hay turismo, todo ello pues se refleja en una cadena de valor que se asocia pues al crecimiento del Producto Bruto Interno en el país y por lo tanto pues las empresas se mantienen en un estado de salud óptimo. Pero también si el estado de situación de un país se ve afectado por alguna variable exógena, que puede ser quizás en un escenario que las exportaciones disminuyan producto de que el país que los compraba ya no nos compra porque prefirió otro país, pues eso va a venir afectando a las empresas que exportan. Entonces, por ahí como que la salud financiera de ese tipo de empresas pueden ir disminuyendo lo que ellos esperaban. Entonces, la salud financiera está sujeta a los momentos en que vive el país, los momentos en cómo se puede estar gestionando la empresa y sobre todo los recursos como estos pues se puedan ir dando. Les decía anteriormente que los estados se miden a través de la rentabilidad y la liquidez. Pero cuando existe el endeudamiento, ojo, cuando existe el endeudamiento es porque la liquidez de la empresa está fallando. Pero el endeudamiento no es malo. El endeudamiento también puede darse cuando nosotros tenemos políticas de cobranzas quizá a largo plazo o a mediano plazo que impiden que nosotros tengamos liquidez en el momento. Ahí es donde recurrimos al endeudamiento. Y el endeudamiento es bueno cuando la empresa tiene credibilidad financiera. Y la credibilidad pues está asociada o vinculada al respaldo con lo que cuenta la empresa para poder obtener una liquidez. ¿Y cuál es el mejor respaldo que tiene una empresa frente a un banco? Son los activos, sobre todo los activos corrientes, activos que se pueden convertir en dinero en tiempos rápidos, como son las cuentas por cobrar o como son las mercaderías. Y si esto no funciona, nos agenciamos de los activos no corrientes, pero siempre y cuando los activos no corrientes se encuentren libres de gravámenes con otras entidades bancarias, como son los edificios, las unidades de transporte que pueda poseer la empresa o cualquier otra inversión que tenga la empresa en otro lugar, pero que está libre de gravámenes. Entonces, cuando esto tenemos, es bueno el endeudamiento. No podemos tampoco estar trabajando con el dinero propio de la empresa. Por otro lado, para poder diagnosticar esta salud financiera, se tiene que tomar en cuenta diversos
reportes. Ustedes como conocedores de esta rama de la contabilidad y de la auditoría, tenemos muy en cuenta pues que existen reportes llamados estados financieros o reporte de costos, que son los que nos proporcionan valor para poder analizar cuál es la situación de una empresa, o la situación de la salud financiera de la empresa. Y ahí precisamente pues en un estado de situación financiera nosotros podemos fijarnos precisamente en los activos. Cuando una empresa tiene activos superiores a los pasivos, o sea, superior a las deudas, se dice pues que a mayor porcentaje de diferencia entre activos y pasivos, se dice que la empresa cuenta pues con un capital importante de trabajo. La idea es mantener endeudamientos que no superen un 50% de los activos de la empresa. Cuando supera este porcentaje ya estamos en problemas. Otro aspecto a tener en cuenta es que así como las personas requieren hacerse un chequeo periódico para ver su salud, cómo nos encontramos, las empresas también requieren un chequeo periódico. Y eso sí está a cargo pues de quien gestiona la empresa y quien proporciona la información. En algunos casos es la misma persona, puede ser el contador o el dueño de la empresa, pero siempre y cuando maneje la información financiera que proporciona el área de contabilidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir detectando alguna dolencia o alguna falencia en el manejo de los recursos que nos van a conllevar a que al finalizar el periodo económico podamos ya ir teniendo resultados no esperados. Entonces, la salud financiera, que es lo que todos buscamos, se encuentra en forma para poder determinar o diagnosticar si es que está en forma, requiere de los estados financieros y que sean estados financieros de carácter relevante. Entonces, reiteramos pues que para poder analizar la salud financiera de la empresa es preciso tener estas tres razones, como es la liquidez, la rentabilidad y la solvencia, bien detalladas, bien manejadas y sobre todo controladas, así como cuando alguien controla los niveles de su vehículo, por ejemplo, el nivel de gasolina, el nivel de aceite, el nivel de la presión de llantas, igual hay que estar midiendo estos niveles constantemente o periódicamente, el nivel de liquidez. O sea, no se trata de esperar en algún momento que el empresario requiera hacer los pagos y no se tenga liquidez, no se tenga dinero para recién querer analizar. Eso hay que ir manteniendo. Para eso existe el famoso Balance Scorecard, que es un tablero de control que nos permite ir ingresando los indicadores mensualmente o semanalmente según cómo lo ha establecido la entidad, para ir viendo también el chequeo a través del Balance Scorecard, que es un tablero de gestión, de control de gestión. Podemos ir midiendo esos niveles de liquidez, los niveles de rentabilidad. Si bien es cierto, la rentabilidad nosotros la determinamos al culminar el año, pero eso no significa que la podemos ir proyectando mensualmente o trimestralmente o semestralmente. Entonces, es necesario ir viendo el control de estos niveles, al igual que la solvencia. La solvencia está asociada con la liquidez, les decía. La solvencia es hasta qué punto una entidad es solvente para endeudarse. Es precisamente uno de los aspectos que consideran las entidades bancarias para podernos otorgar un crédito, es justamente a través de la solvencia que puede poseer la empresa. Entonces, la liquidez, estimados amigos, está asociada con el pago sin ningún problema a los proveedores, a las remuneraciones, a los impuestos, a los préstamos bancarios, a los alquileres y todo compromiso que se tenga a corto plazo. Ahora, tener en cuenta qué pasaba antes del COVID-19 en las empresas. Pero primero empezamos pues con un pequeño análisis a nivel de gobierno. ¿Qué es lo en qué estado se encontraban los países antes de que exista este COVID? En noviembre probablemente del 2019. ¿Qué es lo que pasaba a nivel de gobierno? No voy a especificar en un gobierno tal porque cada país tiene un manejo de su propio Producto Bruto Interno, y cada país, pues, de acuerdo a lo que va obteniendo anualmente, pues puede ir dándose una impresión de su crecimiento. Entonces, antes de que exista este COVID, los países de la región tenían su PBI controlado, su PBI, su Producto Bruto Interno promedio. ¿Por qué? Este PBI está asociado con el crecimiento de las exportaciones
la minimización de las importaciones, o sea, no comprar mucho afuera del país, y al contrario, comprar internamente. O sea, si el país produce arroz, el país produce papas, produce todo tipo de hortalizas, produce insumos, ¿por qué estar comprando al extranjero? O sea, ¿por qué importar? Mientras más consumes tu producción nacional y más exportas a otros países, el PBI del país va a ir creciendo. Y precisamente acá en nuestra región, particularmente en Perú, el PBI siempre ha mantenido en los últimos años un PBI promedio, que eso también está asociado, los resultados del PBI se ven precisamente en una forma de repente indirecta en las reservas que el país va acumulando producto de los réditos o producto del superávit que va generando pues los ingresos por exportaciones, los ingresos por las ganancias que dejan las empresas mineras, los ingresos por las ganancias que dejan las empresas de otros países acá en el país, y otros factores que suman a este PBI promedio. Porque recuerden, este PBI al final se convierte en una base para el cálculo de la repartición de las riquezas a nivel del Estado, a nivel de los sectores. Por ejemplo, para determinar los porcentajes o los montos para programarle al sector salud, al sector educación, estos se basan en el PBI, el 2%, el 3%. Mientras más PBI haya en un país, mayor va a ser el presupuesto que se le asigna a ciertos sectores. Entonces, antes del COVID, el PBI era promedio, era estable, y el crecimiento, si bien es cierto, en el caso nuestro no era el esperado, supongo también en ustedes, el crecimiento no era el esperado, pero sin embargo se mantenía estable. Acá en el país el crecimiento financiero del país estaba programado un 4 o 5%, 4 y tanto por ciento. Sin embargo, en noviembre, diciembre ya se iba viendo de que esto no se iba a cumplir. No se iba a cumplir y hemos llegado a la mitad, a 2.5 aproximadamente, pero es estable. Muchos nos preguntan, ¿y cómo sé, dónde se ve el crecimiento? ¿Cómo lo puedo sentir yo como persona? El crecimiento lo sientes cuando mensualmente, de lo que recibes mensualmente, puedes pagar tus obligaciones, puedes pagar tu luz, tu agua, y por ahí de repente te queda un ahorro para el siguiente mes. Ahí es donde sientes que el crecimiento económico de un país está por lo menos estable o por mayor a lo que ha proyectado. Y a nivel de empresarial antes del COVID, la cadena de producción era óptima, había consumo, todas las empresas producían, exportaban, las personas, el turismo ha mantenido siempre sus niveles, en algunos momentos inclusive aumentó a más, porque la gente visita tu país, visita pues los lugares que son propios turísticos, y este sector pues turismo también genera ingresos al país, es decir, había estabilidad financiera. Y por lo tanto, pues antes del COVID, la salud financiera de las personas y de las empresas era óptima, si se puede decir. Y aquí tenemos una gráfica pues acerca del empleo. El empleo antes del COVID, aquí está una gráfica pues que quería combinar el antes y durante el COVID. Antes del COVID estábamos con un empleo bastante, no en crecimiento, sino estable, al margen de que sea un empleo formal o informal, pero estaba dentro de los parámetros. Sin embargo, con el COVID, imagínense cómo disminuyó, se cayó, pero ya con las medidas que va a ir dando pues ese empleo va a ir nuevamente recuperando hasta lograr sus niveles en el que se encontró antes del COVID. Lo mismo ocurre con las exportaciones, y en un momento llegamos a un pico elevado de exportaciones. Sin embargo, ya con el COVID nadie nos compra porque las fronteras están cerradas, no se exporta casi nada, a excepción de algunos por ahí sectores que están ocultos, que por ahí no respaldan o no sostienen el crecimiento económico. Y las importaciones se mantienen prácticamente en cero porque todo está cerrado. Lo que se está importando ahorita son útiles pues, de salud, el tema de las mascarillas, el tema de utensilios de salud. Entonces, la salud financiera de un país o de una empresa siempre está en base a la credibilidad que les expliqué anteriormente. La credibilidad es aquella que te sustenta cuando tú requieres un préstamo. Por ejemplo, si tu país
o recurre al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o cualquier institución internacional a solicitar préstamo, endeudamiento, y te da sin ningún problema, significa que tienes credibilidad. Pero anda ahorita a ver si te presta algo. Con todo lo que está pasando, no te va a prestar. También las exportaciones es un indicador que te mide cuál es tu estado de financiero como país y como empresa. Pero, ojo, el tema de los subsidios, por ejemplo, en un país que no subsidia, como es el caso nuestro acá en el país, no tenemos prácticamente algún sector específico que es subsidiado por el gobierno. Sabemos que en algunos países de acá de la zona, de la región, aquí en Sudamérica, pues hay países que son subsidiados a nivel del petróleo, de su combustible, alimentos o algún tipo de producciones o de servicios. En el caso nuestro no, acá todo se subsidia, inclusive hasta subsidiamos, se puede decir, la inversión extranjera, cuando les damos el tema de la estabilidad económica o la estabilidad tributaria a aquellas empresas que vienen de otros países a invertir aquí en el nuestro. El Perú pues le otorga el subsidio de no pagar impuestos. Digo un subsidio porque no es la forma directa, pero en realidad se convierte en subsidio porque una empresa que invierte acá en el país y se le otorga el beneficio de que no tribute por un cierto periodo hasta que recupere toda su inversión, el Estado prácticamente está subsidiándole el pago de los impuestos y nos recarga a nosotros, las personas o las empresas que son las que contribuyen con la recaudación fiscal como parte de uno de los indicadores del crecimiento. Entonces, antes del COVID no ha habido subsidios, la recaudación fiscal ha sido siempre la proyectada o no. Ustedes saben que la proyección siempre está sujeta a porcentajes mayores a los que se obtuvieron en los periodos anteriores. Pero si eso no se consigue, pues no significa que el país está mal, sino que de repente la política no fue la adecuada. Pero ¿qué pasó ya durante el COVID-19? Cuando ya en los países empezaron a ser víctimas de este mal, de esta enfermedad. Miren los titulares. Estados Unidos, el precio del petróleo cayó a $1. Imagínense el precio del barril de petróleo a $1. Y es lógico, pues, si estamos en cuarentena mundial, no hay consumo de petróleo, no, la gente no sale de casa. Los vehículos están estacionados y ustedes han podido haber visto seguro en las noticias, en las comunicaciones, vías televisivas, cómo vemos pues los vehículos todos varados, estacionados, las embarcaciones, las aerolíneas que ahora ya hace más de un mes casi que se declararon pues en el cierre de fronteras, todas las aerolíneas están de para, y por lo tanto no hay consumo de ningún tipo de derivado del petróleo, y muy por el contrario, la producción de petróleo no para, porque en los países que producen petróleo, por más que quieran paralizar la producción, no se trata de paralizarla, sino de por sí el petróleo está saliendo, y necesita el petróleo ser almacenado, y si ya los almacenes en todos los países están llenos de petróleo porque no hay consumo, y mantener más abastecimiento más de petróleo genera costo. Eso ustedes lo deben saber, pues, que ya les deben haber enseñado, pues, que a mayor producción, y si esta no sale, genera un costo de almacenamiento de la empresa. Y lo que te va a significar es que tienes que sacarlo sí o sí, venderlo, para poder ingresar más producción. Y si nadie te lo compra, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que al final regalarlo, y eso es lo que está ocurriendo con Estados Unidos, con el precio del barril. Incluso, ahora ya no solamente tiene un precio que bajó a $1 o a $0, ahora más bien Estados Unidos está pagando porque alguien se lleve su petróleo. Esa es una figura que nunca ha ocurrido, y es lo que está pasando producto del COVID. Porque nadie está consumiendo petróleo. La gente lo que está consumiendo es alimentos. Vayan a los grifos vacíos, solamente quienes están consumiendo, las entidades de salud, que son las que requieren para el tema de las ambulancias. Acá, lo que les decía anteriormente, nunca había subsidio. Lo digo así de repente de una forma bastante tajante. No ha habido, porque en el país siempre las empresas se han manejado en una salud financiera óptima. Sin embargo, a raíz del COVID, inmediatamente el Estado está subsidiando
supongo que en Bolivia, en México, en cualquier país, está ocurriendo lo mismo. Está subsidiando a las empresas para poder pagar la planilla de los trabajadores que no están laborando. O sea, hemos llegado pues a situaciones de ahorita durante el COVID de que estamos dependiendo de los recursos que tiene guardado el país, las reservas, a través del subsidio. Acá en el país, el Estado está subsidiando la planilla de remuneraciones de las empresas hasta en un 35%, bajo unos criterios o parámetros. Entonces, eso nunca ocurrió. ¿Qué significa que una empresa esté siendo subsidiada? Que no está obteniendo ingresos. Y si no está obteniendo ingresos, tampoco está siendo rentable. Y si no es rentable, tampoco tiene liquidez. ¿Qué está pasando ya de acuerdo a la explicación que le di más antes? Que ya no estamos en una enfermedad pasajera, ni siquiera en una crónica. Ya estamos en empresas con fines próximos, en empresas prácticamente con un cáncer, que en cualquier momento estas empresas dejan de respirar. Pero ¿qué sí es lo que está creciendo aquí en el país, y repito, en otros también, es la compra del comercio, pues alimentos. La gente lo que quiere es asegurar su alimentación porque presiente, piensa de que de acá a un cierto periodo los alimentos se van a acabar, algo que es falso, porque la producción prácticamente acá en el país está asegurada. La producción nacional de primera necesidad está asegurada. Sin embargo, pues el pánico que genera el COVID no lo analizo desde el punto de vista del consumo, sino del pánico negativo que genera hacia las personas, pensando en que va a llegar un momento en que no va a haber arroz, azúcar, y esto va a generar pues escasez y va a generar acaparamiento y va a conllevar pues a subidas de precios, y obviamente eso también genera lo que es la inflación, una inflación fantasma, inexistente, porque el país sí tiene recursos. El problema está cuando se acaben los recursos del país. Por otro lado, pues aquí los titulares nos dicen: Antamina es una de las mineras más representativas de acá de la región. Ya suspendió, dice, sus operaciones de emergencia. Antamina pues produce minerales, lo que es son minas pues mineras, y que eran una de las pocas que estaban funcionando en el país y que estaban por ahí aportando a la economía del país. Sin embargo, ya decidieron suspender temporalmente sus operaciones. Imagínense lo que se viene, porque justamente estas empresas mineras contribuyen en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, con un tipo de impuesto que ellos pagan a las ganancias. Entonces, esto también va a ir quedando prácticamente ya bajando los porcentajes de ingreso, el fisco más que todo. Por otro lado, tenemos pues le decía que ahora con el COVID, ya durante el COVID, que es la segunda fase, la credibilidad de una empresa ante un banco es negativa. Si una empresa ahora va a un banco, a una entidad financiera a solicitar un crédito tal, no te va a otorgar. Es lógico, pues, si no tienes ingresos, no tienes ningún tipo de seguridad con que le vas a pagar al banco. Entonces es obvio de que el banco no te va a atender con tus créditos. Inclusive si tenían las empresas una línea de crédito o de sobregiros aprobados, pues estos ya han sido eliminados, porque los bancos tampoco van a arriesgar su dinero en empresas que están prácticamente con ventilador artificial. Su salud financiera está totalmente afectada. Eso es lo que está pasando durante el COVID ahorita. Las empresas se encuentran con ventilación artificial. No es que están cerradas temporalmente, ya dejaron de producir. Imagínense una empresa pues que produce conservas, una empresa que produce vehículos o que implementa algún tipo de insumos. Si no hay demanda, ¿qué va a producir? La maquinaria se está perdiendo, los insumos, inclusive los insumos, si bien es cierto, hay insumos de carácter degradable, otros son insumos que por su naturaleza se van malogrando, se van perdiendo, como son los aceites, como son las piezas, los autopartes. Estas van sufriendo pues deterioro, y si no se utilizan, pues esas empresas están yéndose en pérdida. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Las exportaciones, una empresa que exporta, ¿qué está exportando ahora? Una, no está produciendo, y dos, no está exportando. Y si esto ocurre, ¿qué está pasando con la parte financiera?
Más aún si todavía tiene a sus personal en contrato, no va a poder afrontar sus obligaciones. Y repito, son empresas que se encuentran con ventilador artificial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando el COVID acabe? Que lo dudamos que va a acabar prontamente, se estima que tenemos para 1 año y medio, para ya no hablar del COVID, porque cuando termine el COVID, pues esto será cuando dejen de haber fallecidos, cuando la cifra de contaminados no solamente disminuya, sino cuando ya no existan contaminados. Y eso pues está proyectado para lo menos para el siguiente semestre del 2021. Y todavía bajo ciertas reglas, ciertas conductas que las empresas van a tener que irse adecuando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después del COVID? ¿Cuántos puestos de trabajo estarían ahorita en riesgo, pero cuántos puestos de trabajo ya se hayan perdido hasta en la fecha en que se acabe el COVID? Se estima pues que a la fecha acá en el país ya son más de 80,000, 90,000 empleos y eso son cifras a abril. Si no hay producción, no hay consumo, no hay nada, no hay movimiento económico, pues es evidente de que los puestos de trabajo dejaron de funcionar, ya no hay puestos de trabajo, solamente son algunos los que están ahorita sobreviviendo, como es el sector educación, pero que también está en peligro, porque las personas no están de acuerdo con el sistema ahorita de educación. Pero los demás sectores productivos están en cero, están en negativo, están requiriendo al Estado para que los apoye. ¿Qué más va a ocurrir después del COVID sin mayores análisis? Que si algún día, por eso no hay que ser pesimista, pero si algún día se acabe el COVID, miles de empresas habrán desaparecido con cáncer empresarial maligno que lo llevó a la tumba y al recuerdo y al despido de miles, millones de personas que tenían un ingreso asegurado, pero que no pensaron que algún día iba a llegar esta pandemia que estaba escrita bajo cualquier creencia religiosa, pero estaba escrita que algún día nos iba a llegar una catástrofe de esta naturaleza. Entonces, otro efecto que sucederá después del COVID es que el presupuesto nacional en cualquier país habrá pues sufrido un recorte efectivo, porque ya ustedes saben que los presupuestos se proyectan en base a las riquezas o a los tributos o a las exportaciones que generan las empresas. Pero imagínense, pues, si estamos ya a 2 meses y vamos a estar de repente el resto del año sin exportaciones o con exportaciones mínimas, sin producción económica, sin pago de tributos, pues el presupuesto del Estado va a ser recortado y por lo tanto los sectores que esperaban tener liquidez para poder, atender las necesidades de la población se van a ver afectados. Así de sencillo, no va a haber superávit de exportaciones. Entonces, y la salud financiera de las empresas o la salud económica, ¿cómo va a quedar? Muchas van a quedar en terapias, empresas en terapias a largo plazo para que por ahí, después de 1 año, empiecen a recuperar, en principio, sus clientes, recuperar ingresos y, por lo tanto, recuperar la rentabilidad, que son los criterios para poder tener una buena salud óptima. Bueno, ello tomará, pues, como les decía, todo el primer semestre del 2021, estamos hablando de que a partir de julio probablemente las empresas empiecen a recuperar una salud por ahí con cierta enfermedad pasajera probablemente. Entonces, habrá mucho que comentar, amigos, pero hay que esperar que se vaya el COVID, ¿no? Como se ha ido ese pajarito. Y una vez que se vaya el COVID, cuando ya se empiecen a recuperar las empresas, nuevamente regresa la credibilidad, habrán las exportaciones, se generará el superávit y por lo tanto la recaudación fiscal nuevamente recuperará, pues, ¿cierto? A pesar que se recorta, recuperará. Entonces, esta es una diapositiva que está relacionada a la primera explicación de esta presentación respecto a qué es lo que se tiene en cuenta para poder medir la salud financiera de una empresa, que es la liquidez, la rentabilidad, que esta rentabilidad está asociada a la utilidad que pueda tener una empresa. Entonces, estos son los estados financieros. Ustedes saben, es solamente simulación, un 2019 con un 2020,
Hay que, si lo proyectamos un 2020, ahorita imagínense, 2010, un efectivo de 82.000 soles, sin embargo, en lo que va de 2 meses o 3 meses de este efecto del COVID, miren cómo se ve disminuido a la mitad, a la mitad. Todo se ve disminuido prácticamente a la mitad. Y si esto ocurre, como les decía, la salud financiera de las empresas está muy comprometida. Lamentablemente vamos a ver empresas que al culminar este COVID, Dios mediante, acabe lo más pronto, ya no van a existir. Y para variar, las empresas no tienen la característica de una persona que cuando fallece son enterradas. En el caso de las empresas, no simplemente desaparecen cuan polvo, que uno lo sopla y se va porque se cierran simplemente. Entonces, amigos, hay mucho de qué hablar. De verdad, este tema es bastante apasionado para poderlo dialogar y conversarlo de esta forma. Les agradezco por su atención. Les dejo aquí mis datos. Yo soy Yuri González Rentería y aquí están mis contactos, el Facebook, un blog y el WhatsApp para cualquier conversación, algún diálogo, alguna pregunta, si es ahora o posterior, en el momento que lo crean conveniente. De parte mía y desde acá, nuevamente les agradezco y doy pase a Ernesto, si me escuchas, Ernesto, para algún complemento si lo quisieras hacer, ¿no? No, simplemente agradecerte, querido Yuri, doctor. Para nosotros ha sido una alegría tenerte y es cierto lo que tú mencionas, No ¿no? te escucho, no te escucho. ¿Ahora sí me escuchas? Hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿se me escucha? Estimado Ernesto, no te escucho, ¿ah? Hola. Debe ser su internet, dicen Ernesto. Hola, ¿ahora sí? Se escucha, Lisa. ¿Se escucha bien? Nosotros la escuchamos. Ya. Bueno, nuevamente agradecer al doctor Yuri González, que ha sido nuestro videoconferencista esta noche desde el Perú. Y para resumir, queridos jóvenes, han visto, venimos trabajando ya prácticamente 3 semanas con estos ciclos de videoconferencia. Esperamos que sean de agrado para ustedes, porque la verdad, la intención es esta justamente de que nos tengamos informados, veamos oportunidades, veamos posibilidades de estar cada día mejor después de esta pandemia. Y también, ¿no?, el de conocer los efectos que vaya a tener en las empresas e instituciones donde vayamos a trabajar o de los negocios que vayamos a emprender cuando ustedes quieran hacer su propia empresa de contabilidad o auditoría. Agradecerle al doctor nuevamente a nombre de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y bueno, a ustedes, queridos jóvenes, también. La próxima semana vamos a seguir con estas videoconferencias. Vamos a tener una sorpresa para la siguiente semana. Estén atentos. Los que no puedan ingresar por el Zoom, ya saben, vuelvan a ser seguidores de la página Contaduría Pública Ernesto Quintanilla, y ahí también pueden ver retransmitido o al vivo las distintas videoconferencias que vamos a tener, ¿ya? Adelantarles algo, va a ser una actividad con muchos colegas de distintos países del mundo. Entonces va a estar muy interesante y así como también va a haber la participación de muchos profesores de nuestro país. Agradecerles a todos ustedes, que tengan muy buenas noches, no nos olvidemos quedarnos en casa y que Dios nos cuide y nos bendiga, ¿ya? Un abrazo a todos, será hasta otra oportunidad.